tema, amigo Rodrigo, para mí que soy hijo de ferroviarios, y que recuerdo el día que en Neuquén se implementó este nuevo servicio, que hace ya un par de años, que fue un día del ferroviario, y yo escuché la sirena del tren y me acuerdo haber brindado por mi viejo. Nada, eso es todo lo que voy a decir al respecto. Bueno, no me haga emocionar porque se me quiebra la voz. Opa. Estábamos Casi en guerra. casi en guerra, pero bueno, afortunadamente privó la cordura y hubo una entrevista presidencial en Magallanes entre los presidentes de ambos países, una visita de la fragata Sarmiento a los puertos de Chile y la del crucero chileno Centeno a Buenos Aires, que conducían a los delegados chilenos a una conferencia que iba a delimitar la puna, que también era un sector que estaba en litigio. Se firmaron algunos pactos, el Pacto de Mayo en 1902, y después vino el laudo británico, que era al cual las dos naciones decidieron someterse. El laudo en algunos sectores favoreció los reclamos chilenos en cuanto a los lagos y las llanuras al este de los Andes, mientras que en algunas otras áreas prevaleció la postura argentina de su tesis de las altas cumbres y la divisoria de aguas. El árbitro era el rey Eduardo VII del Reino Unido, que asignó de los 94.000 kilómetros cuadrados que estaban en litigio, asignó a Chile 54.000 y 40.000 a la Argentina. La Argentina en realidad se vio beneficiada por los mejores lugares. Uno de los lugares con los cuales nos vimos favorecidos es con San Martín de los Andes. Acuérdese que el lago Lácar es una cuenca que desemboca sus aguas en el Océano Pacífico. Si me permite, dos pero muy pequeñas reflexiones. Primero, cuando los presidentes de dos países que están a punto de ir a la guerra o en un ambiente similar logran a través de la diplomacia ponerse de acuerdo, ellos van y se encuentran, se dan un abrazo, charlan, comen. Y ahora, de no ser así, ahí va la juventud y ahí van digamos, los sectores más populares a la guerra. Eso me parece que debería ser cambiado. Y la otra reflexión que se me ocurre es que si en el laudo de 1902 puso fin, en teoría, a estas disputas limítrofes, que bueno, quien se acuerda del año 1978... Hay algunos puntos que no quedaron todavía establecidos en ese laudo. Claro, porque si no se entiende por qué se siguió con la construcción del ferrocarril, solo sabiendo que ese laudo por ahora nos ayudaba a no entrar en guerra, pero como que no terminamos de confiar en su permanencia en el tiempo, su duración, porque si no se hubiese construido este ferrocarril, que por suerte se construyó por otro lado, que terminó uniendo los pueblos de Argentina de otra manera y no solo por una cuestión estratégica de acercar soldados a la cordillera. Exacto, y el ferrocarril fue un medio de acercar soldados, por eso se llegó hasta Neuquén, a lo que sería la actual ciudad de Neuquén, pero después ya el tramo que va a Zapala, que se construyó sin la espada de Damocles de una guerra vecina, en realidad fue construido con un interés comercial, un interés de unir pueblos, porque estaba el proyecto del ferrocarril trasandino. Se había iniciado la construcción hacia Zapala, iba a continuar. También en una época más reciente se intentó continuarlo y no con escasísimo éxito. También tenemos un tema sobre el ferrocarril de Neuquén a Zapala, que va a venir más adelante seguramente. Con este tema de hoy vamos a llegar solo hasta el Neuquén, los motivos por los cuales se construye el ferrocarril de Neuquén, que quede claro que fue un motivo estratégico militar. Y que de ser por el señor Guillermo White, solo hubiese llegado hasta Cipolletti, digamos, lo que hoy es Cipolletti. Sí, ahora vamos a hablar de la construcción un poquito del puente, y me faltaba decir una cosa más. En el laudo ese de 1902, aparte de quedarnos con la zona de San Martín de los Andes, nos quedamos con la zona del Bolsón, del Lago Puelo, de Cholila, o sea, muchas zonas que son hermosas, Parque Nacional Los Alerces. Hubo algunas arbitrariedades en ese laudo, porque se sabía que no se podía tomar exactamente el tema de las aguas divisorias, porque o se toma las aguas divisorias o las altas cumbres, pero las dos juntas no se podían tomar. Entonces el árbitro tuvo que decir, bueno, te doy un poquito a vos, te doy un poquito a vos. Y cuentan las malas lenguas que uno de los peritos, el que representaba a Argentina, que era el perito Moreno, viaja a Inglaterra justamente por este tema, una vez que se lo solicita el arbitrio al rey Eduardo VII, y cuando vuelve justamente con el árbitro inglés. Y el árbitro inglés, Sir Thomas Holditch,
En sus memorias, muchos años después, dice que Perito Moreno se cansó de hablarle durante el viaje. O sea, en lenguaje criollo, el Perito Moreno se lo chamulló todo el viaje al... Viaje que convengamos no duraba 12 horas como sería hoy en avión, ¿no? Tuvo tiempo para lavarle la cabeza. No sé si influyó o no. Tampoco dice nada Sir Thomas Holditch. Solo dice que lo aturdió de tanto hablarle. Pero volvamos acá a Neuquén con el tema del... Sí, que el barco me marea, sobre todo los de esa época. La primera sección de 175 kilómetros del ferrocarril fue hasta la zona de Río Colorado, o sea, entre Bahía Blanca y Río Colorado. Eso fue luego de firmado el decreto de la construcción del ferrocarril. La segunda sección fue entre Río Colorado y Choel, es un tramo de 177 kilómetros. La tercera sección entre Choel y Chelforó, 56 kilómetros. Y finalmente el último tramo hasta la confluencia del río Limay. Pero ahí hay un problema. El contrato decía que era hasta la confluencia del río Limay, pero ¿de qué lado? Y claro, los ingleses decían no, del lado de Río Negro. No iban a agregarle el costo de un puente encima en un río que era uno de los más complicados por su caudal de pasar. Y bueno, el Congreso empezó a presionar a la concesionaria Ferrocarril Sud. La empresa concesionaria, el Ferrocarril Sud, no es que no quería hacerlo, quería que el costo de la construcción fuera por el Estado Nacional. Claro. Porque había algunos puntos donde asumía el riesgo de inversión la compañía del ferrocarril, pero no querían asumir el riesgo de un costo excesivo en un puente que iba a ser bastante costoso. Las gestiones que se acordaron, que posibilitaron que la empresa del Ferrocarril Sud decidiera hacerlo, más allá de arreglar el tema monetario, lo que más entusiasmó a la gente del ferrocarril, a los ingleses, era que se determinaba que el puente y la estación en tierra neuquina que se iban a hacer, más adelante proseguiría hasta la frontera chilena. Se decide la construcción del puente y empieza la parte de los estudios en el terreno para ver el tema de las crecientes, que era territorio inexplorado, era territorio desconocido, las cotas del río, las máximas crecidas, no se sabía nada. Lo único que se sabía era la información que se tenía de algunas crecidas de años anteriores. No alcanzaban para armar una estadística, para armar algo... Un plan de construcción que tuviese en cuenta por eso. Ejemplo, uno puede armar una estadística con las crecidas máximas de los últimos 30 años, pero solo tenían algunos detalles de algunas crecidas. Una muy conocida fue del Limay en 1899, fue una crecida extraordinaria que quedaron registros. Se presentaron enormes dificultades a la empresa en la construcción del puente debidas únicamente a la falta de información correcta, fidedigna. Confiable, claro. Tenían solo los datos de algunas crecientes excepcionales y sabían que podían causar estragos considerables arrastrando terraplenes. El mismo puente, una vez construido, podía ser arrastrado si no se tenía en cuenta la magnitud de los caudales. Y una vez que el puente se cae, usted sabe que volver a colocar otro no es que se hace enseguida, y más un puente de esa magnitud. Eligieron a un joven ingeniero, Carlos Krag, para construir el puente, para llevar también los rieles hasta la nueva estación Neuquén. Este ingeniero se trasladó en 1899 para la zona de confluencia para hacer un estudio detallado del río en los puntos más convenientes para la construcción. No estaba bien decidido el lugar. Por las dudas, los estudios le fueron enviados a unos ingenieros en Londres, que eran consultores de la empresa del Ferrocarril Sud, para que ellos dieran el visto bueno, para que analizaran si los estudios habían sido correctos de acuerdo a la información que se les brindaba. Las obras principales eran un puente de 7 tramos, que es el que vemos actualmente sobre el río Neuquén, aunque acuérdese una cosa, el río Neuquén en aquella época era mucho más ancho que lo que es ahora, precisamente porque no estaba el dique Ballester, porque no estaba las represas de Marimenuco, los barriales. El puente tenía 7 tramos de 52 metros, en su totalidad eran 350 metros de largo, y después había otros 3 tramos más cortos de 20 metros, y eso fue el proyecto original, que es el que se ve actualmente, que nosotros podemos ver. El gobierno ayudó bastante con la información que se podía obtener, una desde Paso de los Indios, donde había estación de telégrafo. Todos los días a la mañana y a la noche venían los avisos telegráficos sobre el estado del río Neuquén. O sea que estaban constantemente informados de las posibles crecientes y bajantes, especialmente las crecientes, que era a lo cual más miedo se le temía. En caso de una creciente extraordinaria, los avisos telegráficos venían desde Chosmalal
lo que les daba cerca de 60 horas de tiempo. El mejor arreglo que se pudo haber hecho, porque si no hubiera sido por esos informes que venían de Chosmalal, la creciente que ocurrió en el mes de julio de 1900, justamente cuando estaban construyendo el ferrocarril, hubiera hecho fracasar todo el puente y se hubiera perdido casi toda la obra. La temperatura en invierno en esa temporada de 1900 fue bastante agradable. No hubo temperaturas que bajaran de cero, por lo menos extensas. Los trabajadores se alojaban en carpas ahí a la orilla del río. Lo más bravo fue el calor del verano, ese calor seco que caracteriza acá la zona. Aparte, acuérdense que en esa época no había tanta vegetación como hay ahora de chacras, era más arenal. Seguía siendo un valle húmedo por el paso de los ríos, pero era un arenal. Empezaron con esas dificultades que las fueron subsanando mediante el uso del telégrafo. La conexión entre Bahía Blanca y Neuquén era establecida por 2 trenes de pasajeros por semana y 1 de carga. Venía con muchísimo material para la construcción del puente, el ferrocarril, y traía mucha gente, especialmente del ámbito de la empresa de Ferrocarril Sud, que venían a hacer trabajos puntuales y se iban. No pudieron usar materiales de la zona, ni la piedra de cal de roca ni la arena colorada de las orillas del río resultaban apropiadas para la construcción, y hubo necesidad de echar mano de las canteras de granito de Pichimahuida, no acá en Neuquén, a 300 kilómetros de Bahía Blanca. También se usaban bloques de piedra de las canteras de Tandil, que son de una densidad mayor incluso que las de Pichimahuida, que las que se traían. Y bueno, y ahí fue como el puente poco a poco se fue levantando con alguna que otra crecida que hizo peligrar todo. El 26 de junio de 1901 se hace la prueba de resistencia del puente. La prueba de resistencia consiste en que pase una formación de ferrocarril por arriba para ver si aguanta, para ver qué pasa. Supongo que a control remoto. No con un maquinista que arriesgue su vida en función de la seguridad general. No, en esa época las medidas de seguridad... No había medidas de seguridad. No, control remoto tampoco. Pero en realidad se siguen haciendo las pruebas de esa manera. El ferrocarril pasó sin inconvenientes y fíjese cómo era de bueno el puente, que todavía sigue estando y siguen pasando ferrocarriles y no se ha movido ni un poquito. Después lo que siguió fue la construcción de los 6 kilómetros que faltaban hasta la estación Neuquén, que fue habilitada en 1902, el 12 de julio. Y ahí se dio fin al tramo fijado por ley. Lo que vino después, hubo que esperar un tiempo. No se olvide que el ferrocarril a Zapala demoró casi una década más. La estación de Zapala se inauguró en 1913 y acá estamos hablando de que la estación Neuquén se inaugura en 1902. Sí, no me olvido porque en realidad era un dato que no sabía. Entonces, por lo tanto, de uno de lo que no sabe no se olvida. En realidad lo digo así medio automáticamente, pero no es que usted se haya olvidado. A lo mejor no lo sabe, o a lo mejor lo sabe, pero yo se lo digo igual simplemente para... No, también es muy factible que lo sepa y me olvide. Suelo olvidarme con facilidad de las cosas. A pesar de las inclemencias del tiempo, de esa crecida que ocurrió allá por mediados de julio del 1900. Sí, casi hablamos de ahí también entramos en el género catástrofe. Casi. Sí, casi se lleva puesto todo. El río creció. A la altura de Chosmalal llevaba más de 9 metros de altura. Cuando llegó acá pasaba los 4 metros. Justamente el telégrafo jugó un rol fundamental cuando se enteraron de esa enorme crecida de aquel julio de 1900. Tuvieron tiempo de desarmar todo y correr todo antes de que se lo llevara el río, que en ese momento, con ese nivel de caudal, calculaban que llevaba una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hubiera destruido todo, hubiera tirado todo abajo, los costos se hubieran encarecido. Ya el conflicto con Chile había pasado y tal vez no lo hubieran vuelto a hacer, por lo menos en lo inmediato. A lo mejor quedaba como una tarea pendiente para otro gobierno o para décadas más adelante. Y esa es la historia entonces de por qué tenemos un ferrocarril que llega hasta Neuquén, en una zona que en ese momento estaba despoblada, que era inhóspita, que no tenía ningún atractivo comercial. Sin embargo, se construyó muy rápido, muy rápido. A veces uno se sorprende cómo avanzaban en... 600 y pico de kilómetros. Sí, en 3 años avanzaron una cantidad de kilómetros impresionante. Después quedó la construcción del puente, que también llevó otro año más, pero fue algo rapidísimo, impensado ahora que hagan un ferrocarril con esa velocidad. Si hicieran un ferrocarril ahora, harían 10 kilómetros un año, 15 el otro. Digo yo, más o menos comparando con el asfalto, por ejemplo, ¿no?
Pero nos estamos yendo por las ramas. No, sí, tiene razón. Y nos hemos quedado sin tiempo. Pamela desde los controles ya nos mira como diciendo... Como diciendo, nos vemos el próximo jueves. Nos vamos con un tema de Baglietto. Lo elegí porque me gusta, no tiene nada que ver con el ferrocarril, pero con ese nos vamos hasta el próximo jueves, que va a ser el último programa del año. Vamos a tratar de, si nos permiten continuar el año que viene, de seguir contando más historias de Neuquén. ¿Descorcharemos algo el jueves que viene? Y puede ser. Mire, no me da idea. Nos vemos el próximo jueves. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier.